Dijo el Papa León: quiero resaltar un aspecto de la virtud teologal de la esperanza, como lo hizo el Papa Francisco al inicio del jubileo. Y continuando en esa línea, quisiera que hoy, así como los apóstoles que vieron en Jesús la tierra unida al cielo, nosotros también tomemos en serio lo que a diario rezamos en el Padre Nuestro, cuando decimos: así en la tierra como en el cielo. Y de este modo nosotros seamos conscientes de que esperar es conectar con Dios, es conectar entre nosotros, es unir. Por eso deseo proponerles la figura de un gran teólogo cristiano, San Irineo de León, quien, movido por la esperanza, unió al oriente con el occidente, llevando de oriente a occidente la fe que aprendió y cultivó. Pero eso no es todo, ya que en una época dividida por discrepancias doctrinales y conflictos internos entre la comunidad cristiana y las persecuciones externas a la iglesia, lejos de desanimarse, profundizó su fe en Jesús, hasta el punto de comprender que es el Señor y que es en el Señor Jesucristo, en su propia carne, donde se une lo que aparentemente es irreconciliable. Así que de San Irineo podemos aprender que la carne de Jesús debe ser acogida y contemplada en todo hermano, y recordar que solo en Cristo se realiza la auténtica comunión. Y es que para nosotros los creyentes es el Espíritu Santo el que conduce la iglesia, es el protagonista de la unidad. ¿Qué sombras encontramos en el ambiente social actual que no nos deja avanzar como iglesias hermanas? Y número 2, ¿qué luces aparecen en nuestras comunidades de fe a los 1700 años de Nicea para acercarnos a dialogar y caminar juntos? Empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Eric Sánchez y pues me tocó ser el secretario de la mesa número 4. La síntesis que nosotros realizamos en cuanto a las luces y las sombras, pues son las áreas de oportunidad que tenemos como iglesia, y pues más que todo por parte de los jóvenes, que necesitamos esta apertura por parte de la gente que ya tiene pues más tiempo, ¿no? Las autoridades de la iglesia, y pues creemos firmemente en que el amor y la caridad pues está por encima de la ley, como Jesús en algún momento dado lo dijo en la Escritura, que pues Él no venía a abolir la ley, sino a darle plenitud. Gracias. Gracias, Eric. Ahora del Consejo Interreligioso nos van a dar también su aportación. Escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, en la mesa de Consejo Interreligioso llegamos a una conclusión de que, bueno, que tenemos como sombra en el camino lo que es el individualismo y los perjuicios, y eso nos marca una sombra, pero también tenemos una luz, y la luz que tenemos es precisamente preservar el diálogo, buscando la unidad en la diversidad, en eventos como este que tenemos el día de hoy, donde podemos aportar, participar y estar activos. Entonces tenemos una gran luz en este evento el día de hoy, y por lo tanto pues es una gran luz que tenemos, padres. Buenas tardes. En nuestra mesa encontramos de sombras que hay división entre la misma iglesia, hay mucha discriminación, hay mucha soberbia, también encontramos la parte del individualismo, hay mucha falta de empatía entre nosotros, y sobre todo hay muchos esfuerzos, pero estos están disgregados, es decir, no apuntan a este trabajo de diálogo interreligioso. De las luces que podemos encontrar es que nuestra iglesia puede ser utilizada como un encuentro social, es decir, no solo esta parte del culto, sino donde realmente nos conozcamos, donde podamos convivir y poder tener este diálogo entre nosotros mismos. Algo que tenemos también muy importante es el estudio de nuestra fe. Hay una realidad que nos convoca
Y es bien importante, y que fue una frase que una compañera nos comentó, es dejar que el otro nos inspire y tener una mente abierta. Muchas gracias, maestra. Adelante. De la mesa 8, Juan Luis Vargas. Gracias. Bueno, en la mesa 8, para dar un poquito de respuesta a la primera pregunta, en lo que coincidimos la mayoría de los integrantes, es como una sombra la falta de testimonio. Las palabras pues nos van a convencer, pero cuando empezamos a dar testimonio, el ejemplo nos arrastra porque nos anima y nos motiva a querer seguir adelante. Otra de las sombras que vemos en común que se repitió mucho es el egoísmo, la falta de empatía con los demás. Si yo estoy bien, quiere decir que el mundo está bien, y no necesariamente. A veces el que está a mi lado tiene el mayor problema de su vida, y a veces el egoísmo, el día a día, el individualismo no nos deja ver. Otro punto también como una sombra es la falta de conocimientos. Por ahí un hermano nos compartía, oye, yo ni siquiera sabía que estaba la iglesia anglicana, por ejemplo, hoy que se está citando, y creo que muchos ignoramos muchísimas cosas, y creo que la falta de conocimiento, el no prepararnos, pues también es una sombra. No conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, no conocer la Sagrada Escritura. Y como luces también vemos pues este tipo de encuentros al que se nos invita a participar a los laicos de diferentes comunidades, de diferentes responsabilidades. Pues esta es una luz que nos ayuda también, el escuchar y el aprender a escuchar, porque ahorita que nos decían, vamos a escuchar la opinión, todos queríamos opinar en el momento que el hermano o la hermana estaba opinando. Creo que el escuchar es fundamental, aprender a escuchar, dar difusión a este tipo de eventos, y creo que lo que se repetía más en la mesa como una luz es la oración, que la oración a la luz del Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere para la iglesia, para nuestras iglesias, pero para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Y ahora la mesa 7. ¿Y te llamas? Roberto de la mesa 7. Bien, pues alguna de las sombras que nosotros destacamos es que tenemos ideas y prejuicios heredados, ¿verdad? Hablábamos de, así como pues muchos tenemos la fe también que fue heredada, también tenemos esos prejuicios, ¿verdad? Y decíamos, incluso teníamos en las puertas y en las ventanas de nuestra casa, este hogar es tal, no aceptamos propaganda de tal cosa, ¿verdad? Entonces, desde ahí decíamos, ya le estamos cerrando la puerta, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que reconocemos que Cristo es Dios, que todo se inicia con el respeto, pero más allá del respeto tiene que estar el amor, ¿verdad? Que es lo que nos debe de unir, que tenemos que tener un corazón dispuesto para conocer a Jesús y conocer al otro que también es hijo de Dios. Esa fue a la conclusión que llegamos nosotros. Muchas gracias, Roberto. Ahora, mesa 6. Por favor, nos va a compartir. Gracias. Bueno, en las sombras que nosotros vimos dentro del ambiente social actual es que el absolutismo es un gran obstáculo dentro de nuestro caminar. La apatía que no nos hace ser una persona servicial hacia los demás. Y dentro de las sombras es que necesitamos acrecentar el deseo de conversión y de conocimiento de la propia religión. En ese tenor, todos podemos aprender de todos, evitando la apatía y haciendo énfasis en el respeto, unidad y una mayor catequesis de la fe. Gracias, Omar. Adelante, por favor. Su nombre, Aida, mesa 12. Bienvenida, adelante, pase, por favor. Bueno, buenas tardes. Como comentario, algo que sí fue como muy repetitivo en la mesa fue la falta de conocimiento, tanto de la propia religión como de religiones que no son la nuestra. Pero bueno, fueron 4 puntos los más que fue lo que sacamos como conclusiones. Escucharnos para entender nuestras diferencias con actitud no egoísta y aceptar nuestras coincidencias.
darnos cuenta que el amor de Dios es lo que nos une. Nosotros como seres humanos hacemos la división. Trabajar en la integración de las iglesias, de todas las denominaciones cristianas, y encontrar la unidad en la fe que se nos ha revelado en el devenir de la historia. Lo que saca. Muchas gracias, Aida. Gracias. Adelante. Mesa 5. Víctor. Pasa, por favor, Víctor. Gracias. Mil gracias. Bueno, lo que resonó para nosotros al final del ejercicio de responder estas preguntas fue lo siguiente. Jesucristo junto con la acción del Espíritu Santo son los medios de unión de todos los cristianos. A través del conocimiento de las Escrituras es que podremos seguir enseñanzas y llegar a cumplir. Sí. Dios es amor y Jesús es el amor en que se fundan ambas iglesias y el medio por el cual nos podemos reconocer y aceptar. Realizando más reuniones interconfesionales es que nos conocemos como comunidades y reconocemos a Cristo en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Para lograr la unidad hay que identificar los dones que Dios ha concedido a cada quien, aprender los unos de los otros y tener el amor de Dios como brújula. Gracias. Sí. Gracias, Víctor. Gracias. Adelante. Mesa 14. Adriana, pasa, por favor. Escuchamos. Buenas tardes. Nosotros dentro de las sombras encontramos que nos hace falta conocernos entre iglesias, hace falta conocer nuestra fe. Nos creemos a veces dueños de nuestra fe y no nos abrimos al diálogo. Esto nos lleva a veces a ser jueces y a cerrarnos a la creencia o la empatía con el otro. Dentro de las luces encontramos principalmente la invitación del Papa Francisco a la sinodalidad, uniéndonos en la oración unos por otros. Y uno de los factores principales pudiera ser la semana de oración por la unidad. Quienes ya somos conscientes de esto, poder intensificar la oración, ya que la oración hace milagros. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Caro, de la mesa 15. Por favor, Caro, compártenos. Bueno, pues hemos coincidido con muchos de los que han pasado anteriormente. En la primera pregunta dice qué sombras encontramos en el ambiente social actual que no nos dejan avanzar como iglesias hermanas. Pues primero ponemos aquí que por la diversidad de ideologías, por los antivalores, por los prejuicios, por la formación personal, pero sobre todo por no conocer la palabra y por la falta de madurez espiritual y que nos impide ir creciendo y formándonos en la fe. Dice, ¿qué luces aparecen en las comunidades de fe a los 1700 años de Nicea para acercarnos a dialogar y a caminar juntos? Que todos tenemos un mismo Dios, que tenemos que tener la humildad y la caridad entre nuestros hermanos, el deseo mutuo de la paz del mundo, abrirnos al cambio y a este tipo de encuentros que nos permiten conocer las ideologías y la forma de pensar de los demás. ¿Qué concluimos? Pues concluimos, dice que no todos estamos en el mismo nivel de formación que nos lleve a esa madurez espiritual para crecer en la fe. Que vivimos en una sociedad donde hay competencias, fruto del egoísmo, que debemos de dejar a un lado el espíritu de competencia y no vernos como adversarios, sino como hermanos en Cristo. ¿En qué coincidimos? Lo primero es que Dios nos dio el mandamiento nuevo de que nos amemos los unos a los otros, que debemos de tener paciencia ante los defectos de los demás, respetando y romper esos antagonismos y vernos como hermanos en el Señor a partir de nuestras diferencias doctrinales. Y por último, en la cuarta ronda
pues todos coincidimos que debemos enseñar de manera conjunta la cita bíblica y el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. También que pues debemos de orar en conjunto de manera virtual en los tiempos de Navidad y de Pascua, y de manera presencial en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, por Pentecostés y otros momentos especiales. Y por último, y lo más importante, realizar actividades conjuntas en favor de los migrantes, de los divorciados, de los codependientes y de los más vulnerables, así como participar en diálogos por la paz y en la actividad en favor del cuidado de la creación. En resumen, acercarnos a los más necesitados. Muy bien, felicidades. Adelante, por favor. Pablo Samuel, de la mesa 11. Buenas tardes. Como mesa 11 estamos de acuerdo que hay división social y religiosa en nuestros tiempos. El caos en la sociedad y el mundo va desencadenando una desmoralización de cada individuo que se ve reflejado en la práctica de los sacramentos más a manera de contrato social, como un quid pro quo, conseguir acceso a ciertos privilegios, lo cual nos señala una falta de evangelización sobre el verdadero simbolismo de las bases de nuestra fe. Asimismo, la cultura de violencia y muerte lleva a una deshumanización de la sociedad, con dureza del corazón que no nos permite abrirnos al diálogo honesto. Hay algo de protagonismo desmedido que va mucho de la mano con el individualismo, viviéndose de múltiples maneras en cada parroquia, lo cual puede cerrar canales de comunicación entre las comunidades cristianas y nos impide reconocernos como hermanos, con barreras de disciplina. En resumen, hay falta de verdadero testimonio interconfesional e interpersonal. Por otro lado, vemos como muy buena señal de luz el seguir haciendo espacios de diálogo con uso de redes bien supervisado. Aquí debe haber buena moderación del contenido, ¿no? También vemos la apertura de corazón llevando cada vez a un mayor acuerdo entre cristianos, y nunca debemos dejar de aprovechar los carismas y dones para ponernos al servicio de los hermanos. Gracias. Mesa 10, Fabiola nos va a compartir. Buenas tardes. Nosotros platicando, pues sobresale mucho el tema del individualismo, ¿no? Que esto pues nos lleva a una carencia de información y a una división de pensamiento, que pues también la falta de comunicación entre nosotros mismos y la demás iglesia, pues nos hace tener un pensamiento cerrado, ¿no? A poder permitirnos escuchar a los demás y no desde una perspectiva de la mía es más, la mía es menos, la mía es mejor o la tuya no. Y sobre todo porque como cristianos pues no estamos proclamando lo que profesamos, ¿no? Y la verdad es que pues platicando entre todos hay muchas luces, pero sobre todo la fe, la unidad y la caridad, estas centradas pues desde el amor, porque esto es la razón principal de este encuentro, ¿no? De podernos escuchar con empatía, con respeto, pues sí, ¿verdad? Con el amor de hermanos que somos, para poder descubrir nuestras similitudes y pues practicar la empatía desde la alegría en el servicio. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Bien, siguiente mesa, por favor. De la mesa 9, Diana García, por favor. Bueno, en la mesa 9 hablamos de las sombras, que ya coinciden mucho, que son los prejuicios, los juicios, que estamos cerrados a unas creencias y que no nos queremos abrir, no queremos desaprender.
tenemos ignorancia y desconocimiento de muchas cosas y eso a veces nos da miedo aprender otras nuevas, ¿no? Las luces que nosotros hablamos era la oración en común, la predisposición a escuchar siempre la palabra, la reunión entre iglesias, las reuniones como esta que nos hacen un análisis de la realidad, de cómo hablamos y cómo pensamos en estos temas. Y lo que nos ha hecho eco de todo lo que se dijo es animar a las comunidades a la unidad de las iglesias, a vivir la fe y la vida en conjunto, buscar la unidad y la oración en común para un mundo más cristiano. Muchas gracias. Adelante, por favor. Ana, de la mesa número 2. Escuchamos. Gracias. Bueno, después de haber escuchado lo que cada uno tenía que decir acerca de las luces y de las sombras, a lo que cada uno les hizo eco en la mesa es que somos soberbios, que el conocimiento que tenemos es para compartirlos, que la caridad está por encima de todos, que incluso dentro de nuestras propias denominaciones a veces nos es no posible superar las envidias que hay, que no nos vemos como hermanos por falta muchas veces de conocer a Cristo, que Dios nos enseña que debemos trabajar como hermanos teniendo unión entre todos, ayudar a nuestro prójimo, a no pensar de manera egoísta, ser empáticos. Por tanto, como voz profética podemos sintetizar que la caridad está por encima de todo. Debe prevalecer la humildad, la humanidad y la obediencia para poder ser empáticos con el prójimo y vernos como hermanos. Muchas gracias. Adelante. Mesa 13, Melissa nos va a compartir, por favor. Gracias. Buenas tardes. En cuanto a la primera pregunta de las sombras que encontramos en el ambiente social actual, que no nos deja avanzar como iglesias hermanas, principalmente encontramos que hay pues una desinformación muy marcada en cuanto también una convivencia. Esto pues como iglesias sí nos llega a separar, no hay tal unificación que se pretende y que pues quisiéramos muchos encontrar. Hay un enfoque muy marcado en cuáles son las diferencias que dividen a las iglesias. Entonces estos tabús que existen, doctrinales y religiosos principalmente, son los que no unifican todavía a nuestra fe. También falta de promoción de nuestros propios valores como el amor, la empatía, la justicia y el conocimiento de Dios. Nuestra falta de compromiso, también esto es un factor importante que divide pues nuestra iglesia y nuestra fe como tal, ya que tenemos también que ser tanto portadores y divulgadores de la palabra. Y este es nuestro punto más débil de muchos, ¿no? El lograr ser un apóstol como Jesucristo en su doctrina. Quiere que nos movamos por amor. Entonces debemos recordar que el amor es lo que nos debe motivar, sin importar si es una iglesia católica o anglicana, sino unificar, tratar de ver esa unión en base al amor que queremos compartir. También dentro de la pregunta número 2, ¿cuáles son las luces? Pues sí, hay muchas luces. Y pues que el que la quiera ver, ¿verdad? Las buscamos y vemos las maneras de cómo llegar hacia esa solución o a esa luz. Hay espacios de divulgación. La sociedad tiene acceso a muchas fuentes de información. Está el internet, las promociones de los eventos como este, que nos ayudan a conocernos entre nosotros y a poder dialogar, a poder encontrar un punto donde haya una flexibilidad entre lo que nos hace más parecidos en cuanto a nuestra fe.
Y también, como una manera más general de conclusión, todos tenemos el mismo fin aquí, que creemos en Dios. Esa es la fe que queremos seguir compartiendo. Entonces, hoy en día consideramos que hay que escuchar y buscar más los espacios para un diálogo como este, un servicio de apostolado. Este servicio de apostolado nos va a ayudar muchísimo a encontrar la verdadera caridad en la fe y también concentrarnos más en las similitudes en vez de las diferencias doctrinales para lograr una verdadera unificación entre las iglesias y también en los padres que están presentes en cada una de ellas, que se reconozca que ambas iglesias provienen más bien con la misma intención. Y pues tenernos respeto ante las mismas diferencias para lograr obtener ese diálogo y este amor entre la comunidad en Cristo, ya que pues Él vino a romper paradigmas. Entonces esa sería nuestra conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Mesa 1. Iván nos va a compartir. Gracias. En la pregunta 1, las sombras que vimos y una de las que más resonó es que no nos consideramos hermanos. Familias de sangre de diferente religión no se quieren o se alejan. Y se nos olvida que el centro de la unidad de los cristianos es Jesús. Otra de las sombras fue la dificultad o confianza para hablar de Dios en la familia o en la sociedad. Las luces que platicamos son las obras de caridad en conjunto que Jesucristo está realizando, no una persona o iglesias en particular. Es también la de la fomentación de diálogos interreligiosos y con esto sanar heridas de división. Otra luz fue la oración que suscita el Espíritu Santo, la oración que siempre esté suscitada en el Espíritu Santo. Las propuestas que platicamos es tener clara conciencia de que somos hermanos a través de considerarnos que somos uno en Cristo. Otra propuesta fue la dinámica para fomentar el diálogo a nivel de la comunidad a la que pertenecemos. Y por último, es la de tener proyectos sociales en común y oraciones comunitarias. Muchas gracias, Iván. Y ahora tenemos a Martín, que nos va a compartir lo de las mesas virtuales. Vamos a escuchar lo que nos envíen. Muchas gracias. Pues a través de las mesas virtuales se recibieron las siguientes observaciones en cuanto a las sombras. Una de las principales es la falta de unidad entre las diferentes iglesias. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos divide más que en lo que tenemos en común, como el mensaje de amor de Jesús. También influye el orgullo, la desconfianza, los prejuicios hacia otras formas de vivir la fe. Además, el individualismo de la sociedad nos hace olvidar que somos parte de una comunidad más grande. Todo esto impide que avancemos como verdaderas iglesias hermanas que se apoyen y trabajen juntas. Y el no conocer otras perspectivas nos cierra a entender. Además, no tener disposición para escuchar a los demás es algo que nos limita para unirnos. Esto se debe a tener una perspectiva cerrada e individualista cuando tenemos que abrirnos a conocer a los demás. Y en cuanto a las luces, las herramientas tecnológicas son importantes y una buena oportunidad para poder conocer diferentes perspectivas y unirnos. Tenemos que usar las herramientas tecnológicas para construir y no destruir, así como para compartir en lugar de separar. Muchas gracias.